¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar hablando ya en un minuto con la vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, tantas cosas, ¿eh? En estos días además muy intensos. Hoy fue un día muy importante en relación a un desafío que tiene la Argentina en cuanto a dos cosas: bajar el gasto público y además generar un país con una estructura de desarrollo provincial que genere la igualdad de oportunidades de desarrollo que la Argentina hoy no tiene. De estas y otras cosas vamos a hablar con Gabriela Michetti. Vamos a estar hablando, por supuesto, también de la economía con Dante Sica, a propósito de lo que fue también este viaje del presidente de la República a los Estados Unidos y de toda esta avanzada del gobierno después del mensaje del presidente Macri en el CCK el 30 de octubre, con las medidas económicas que tienen además un fuerte signo de cambios de estructura dentro de lo estatal y dentro de lo laboral. Y luego estaremos con Diana Cohen Agres y con Matías Bañato hablando de este verdadero drama que hoy tenemos en la Argentina. Esta justicia que hoy está en deuda con el país. En muchos rubros. Los más espectaculares son los que tienen que ver con la política, de eso vamos a hablar con Michetti también. Pero después están los que tienen que ver con la vida de la gente todos los días. El caso Abril nos ha conmovido. Y más allá del juez Villafañe, lo que pone de manifiesto es un problema sistémico del cual vamos a estar hablando en la noche de hoy. Ya mismo me voy a saludar a la vicepresidenta de la República. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Más tranquila después del resultado electoral? Sí, la verdad es que sí. ¿Era una prueba de fuego para el gobierno? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Obvio. ¿Representaba no sé si un riesgo, pero un desafío para la gobernabilidad el resultado del 22 de octubre? Tal vez, no sé si tanto para la gobernabilidad, porque yo creo que en eso hemos ido aprendiendo un poco más, ¿no? Y se nota que hay dentro de los líderes de la oposición o dirigentes de la oposición, por lo menos algunos sectores que son mucho más institucionalistas, ¿no? Y que entienden lo que significa que un gobierno termine su mandato bien y que, ¿no? Y que las cosas... Lo hicimos también con el gobierno anterior, ¿no? Que todos en un momento que parecía que, usted se acuerda, que había muchísimos rumores de que se podía caer la presidenta y todo el mundo remó para que eso no pasara. Yo creo que en ese sentido no, pero sí en el sentido del proyecto de cambio. Digamos, en ese sentido me parece que era muy importante que tuviéramos un apoyo, porque nosotros no somos los, digamos, creo yo, los que inventamos esto del cambio y se nos ocurrió que hacía falta y entonces lo empezamos a hacer. No, yo creo que lo que nos ha ido pasando es que muchos argentinos están como cansados de nosotros mismos, digamos, ¿no? O sea, de esta cosa de no poder, eso que usted decía recién, del desarrollo. ¿Cómo la Argentina no puede desarrollarse con los recursos que tiene, ¿no? Entonces, y vemos países con muchísimo menores recursos que les va mucho mejor en el desarrollo económico, en el bienestar de la gente. Entonces, yo creo que para eso, por ejemplo, los viajes que yo hago, en todos los que hice, la pregunta fatal, y ahí la pregunta focal era siempre... ¿Y qué va a pasar en octubre? ¿No? Era siempre eso, porque entonces los inversores ahí se van a envalentonar más, Era muy importante eso, muy importante. De aquella noche del 22 de octubre, se lo comenté al ministro, elogié su discurso, que a lo mejor pasó poco advertido porque se estaba esperando el resultado y demás. Era un momento difícil, porque eran las 8 de la noche. Pero usted habló de la necesidad de un trabajo conjunto entre las fuerzas políticas y demás. Es una necesidad que la Argentina tiene desde hace por lo menos los 34 años de democracia y que ningún gobierno democrático de la Argentina ha podido lograr. Y la demostración de lo que hoy se vive es que si no hay acuerdos, no se sale. Hoy usted interpreta que eso está, hoy hubo una reunión del presidente con los gobernadores, hoy está eso presente por lo menos mayoritariamente en la dirigencia política de cualquier signo del país. No sé si de cualquier signo, creo que no se nota mucho en el sector más kirchnerista, digamos, los que siguen a la expresidenta, ¿no? El cristinismo, para llamarlo de una manera. Ahí no, pero no lo he escuchado, digamos, pero en el resto de los sectores sí. Y además,
con una vocación real, genuina. Yo creo que nosotros en el Senado, con el senador Pinedo y el senador Pichetto, muchísimas veces nos hemos sentado a conversar sobre esto desde hace tiempo. Y yo noto que hay una vocación genuina de entender que nos hace falta esta famosa reunión digamos, para pensar en un proyecto que nos una a todos, por lo menos en 5 o 6 cosas básicas, ¿no? Como dice el presidente, consensos básicos. Esos consensos, digamos, que si no tenemos, no vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Y creo que hay una buena predisposición también de varios gobernadores. El hecho de que los gobernadores hoy se hayan reunido con el presidente, hayan venido prácticamente todos, es muy importante, porque realmente, Nelson, cuando uno mira el panorama internacional, los países que han logrado generar saltos cualitativos de bienestar y saltos cualitativos en el desarrollo a largo plazo, son todos países que pasaron en un momento por este acuerdo de las fuerzas políticas, y no solo de las fuerzas políticas, sino también de las fuerzas que tienen que ver con el empresariado, con el sindicalismo, con la academia, con toda la dirigencia. Empezar por las fuerzas políticas, por supuesto, pero también lograr esa mancomunión de todos. Me parece que hay una posibilidad de hacerlo esta vez. ¿Usted entiende que este mensaje de realidad es captado sobre todo por hoy quien es el peronismo, que desde ya no tendrá que reconstruir poder? Porque obviamente si no hay previsibilidad del país no vienen inversiones ni para este gobierno ni para el que fuere. Totalmente, y yo creo que el peronismo, como se dice, más institucionalista, o el peronismo que entiende que tiene que generar también un ayornamiento dentro de su propio partido y que tienen que tratar de lograr tener dirigentes y líderes que vayan hacia ese lugar, porque el siglo XXI nos está exigiendo eso a todos los países si realmente queremos entrar en la lógica de las inversiones. Hoy uno tiene que entender que, quiera o no, la globalización es una realidad. Y si uno quiere jugar el juego de la generación de empleo, que es el que nosotros necesitamos para sacar a la gente de la pobreza, lo que necesita son inversores que generen trabajo para la gente. Y para atraer esas inversiones tenemos que competir con Chile, con Uruguay, con Brasil, con Colombia, con Perú, que está creciendo de una manera impresionante. Acabo de estar allá dando una charla sobre los temas de hábitat y realmente Perú está con 3% de inflación, o sea, realmente han logrado bajar pobreza de una manera muy importante. Competimos con América Latina. Entonces tenemos que ponernos en regla para, sin perjudicar los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque hay, obviamente, cuestiones que se han ganado que hay que respetar, ¿no? Y que son buenas porque eso hace al bienestar y a la calidad de vida de la gente. Pero teniendo en cuenta que tenemos que mejorar la productividad, que tenemos que mejorar la competitividad, y ahí hay tarea para el Estado, tarea para los empresarios, tarea para los sindicatos, la verdad es que si no hacemos eso, no vamos a poder atraer las inversiones. Es así. Entonces, ni las argentinas, que se nos van a otros países. Entonces yo creo que esto también lo entiende el peronismo, por lo menos un sector mayoritario, creo yo, del peronismo, y me parece que se están preparando. Yo converso mucho con gobernadores y lo hago así como sotoboche, como decimos, ¿no? Sin reuniones así muy de medios de comunicación presente. Y la verdad es que todos ellos entienden, sobre todo los que son más generacionalmente como de un cambio, ¿no? Generacional, entienden que no tienen ni siquiera posibilidad de revitalizar el partido si no hacen eso. ¿Usted cree que va a haber otro Senado diferente en cuanto a lo que sea acompañamiento o por lo menos aptitud de discutir los proyectos del gobierno, más allá de lo que representa la oposición de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que sí. Yo creo que si logramos estos acuerdos básicos, estos consensos básicos que estamos trabajando en estos momentos, de verdad que va a haber un Senado mucho más, me parece mucho más, además, como eficaz, ¿no? Eficaz. O sea, una tarea realmente que sirva para la gente y que no sea mirándonos hacia adentro de la política. Me parece que eso va a pasar. ¿Qué actitud tendrá la expresidenta? ¿Cómo imagina su relación con, va a ser una jefa de bloque, ¿no es cierto? Sí. ¿Su vida con ella? Yo creo que depende mucho de ella, ¿no? Porque el Senado, y usted lo ha visto, el Senado tiene una lógica una cultura de trabajo
de mucho respeto de unos hacia otros. En el Senado es muy raro que uno encuentre discusiones en las cuales a alguien le falte el respeto de manera muy alevosa a otro senador. Hay como una lógica de respeto, de trabajo serio, ¿no? No se presenta cualquier proyecto en el recinto, se llega con los proyectos más o menos trabajados profesionalmente. Entonces, va a depender mucho de ella, porque ella ya estuvo en el Senado, ella fue parte de del armado de este reglamento que tenemos hoy. Entonces, bueno, vamos a ver si ella se acopla a esta cultura del respeto que tenemos, ¿no? Si ella hace eso, no va a haber problema. Si no lo hace, bueno, vamos a tener que ver cómo nos relacionamos. ¿Cómo vive toda esta situación judicial que se está viviendo con las causas kirchneristas que han tenido una notable redinamización después de la elección del 22 de octubre? ¿Le inquieta, le preocupa, le sorprende? ¿El kirchnerismo habla de persecución política original en el gobierno? Por un lado, me parece que era muy necesario y muchos de nosotros, dirigentes políticos y ciudadanos comunes, lo veníamos pidiendo, ¿no? Que las causas que hace tantos años, muchas de ellas hace, no sé, 10 años que están al comienzo del gobierno del expresidente, que se trabajaran, que se llegara a una verdad con eso, que se llegara a una decisión, a un fallo. Entonces, por un lado, me parece que es una cosa que nos hacía falta a todos y que está muy bien que suceda, porque en aquellos casos donde los funcionarios públicos se involucran en semejante cantidad de hechos de corrupción y de cosas que no son transparentes y de oscuridad, yo creo que hay que poner luz y está bien que se haga. Y me parece que si los jueces lo hacen con seriedad, con investigaciones y documentación que prueba lo que están diciendo, está muy bien. Ahora, también es cierto que uno no puede, no puede ser, como dejar de ser franco y decir que raro, ¿no? Que ahora aparecieron todas juntas las resoluciones de las causas o los fallos. Y sí, me parece que es como que eso es lo que tenemos que terminar de trabajar, ¿no? Que la justicia realmente sea independiente y que no importa qué tiempo político se esté viviendo, si el tiempo político en el cual está ganando tal o cual fuerza o tiene más peso tal o cual partido, no importa eso. La justicia tiene que ir separada de eso, ¿no? Y tenemos que notar que está separada de eso. Entonces, a mí me parece que eso nos está faltando, porque es muy impresionante que terminamos de ganar o a la semana antes de ganar, que ya se veía que íbamos a ganar, empezaron a salir causas que tienen 7, 8 o 10 años. Eso es una cosa que me parece que no nos tiene que pasar. Y por otro lado, creo también que tenemos que ser muy serios en esto, ¿no? Nosotros no podemos estar criticando algo y después hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no me gustó en absoluto fue el video subido a las redes del ex vicepresidente. Mucha gente dice, bueno, se lo merece porque hizo barbaridades. Yo creo que nosotros hemos criticado, muchos, ¿no? Esa manera de ser de los kirchneristas, de golpear bajo, de generar, ¿no? Este tipo de golpes que no son ¿cómo diría? De un humanismo serio, no sé cómo decirlo, pero me parece que hay maneras de tratar estas situaciones. Si esta persona ha sido, juzgada como culpable y condenada en hechos de corrupción, tiene ya su condena yendo a la cárcel. No me parece que haya que hacer este tipo de escarnios públicos porque ahora está el árbol caído y entonces vamos a hacer la leña, ¿no? Eso no me parece bien porque son cosas que en los países serios o en los países que hay mucha institucionalidad no pasa. ¿Y esto al gobierno lo ayuda, no lo ayuda, le es indiferente? Yo prefiero siempre no pensar si nos ayuda o no, porque cuando uno entra en ese juego, cuando uno entra en el juego de me conviene que tal político haga tal o cual cosa, que tal partido haga tal o cual cosa, en las campañas, me conviene que aquel no hable mucho y entonces lo voy a tratar de dejar de lado y no le voy a hablar, no le voy a contestar nada y aquel voy a hacer. Cuando uno empieza en esa cosa de especular en relación con lo que hacen los otros, si les sirve o no, me parece que se empieza a correr el eje de lo que uno tiene que hacer, que es tener siempre en claro que la relación que tengo que establecer es con la ciudadanía. Y es una relación de representación. Entonces tengo que estar cerca de la ciudadanía, tengo que saber qué le pasa a la ciudadanía,
conversar con la ciudadanía, pero no con los otros políticos. Con los otros políticos, conversamos en caso de que tenemos que trabajar, por ejemplo, consensos básicos, que tenemos que trabajar leyes, ahí muy bien. Ahora, si nos conviene o no conviene que este haga aquello, me parece que es un juego de especulación que nos saca del eje de la relación con la ciudadanía. Hoy, por supuesto, vamos a estar hablando uno de los hechos de la inseguridad, que es brutal, el episodio que sucedió con esta chiquita Abril y otros. ¿Cómo lo viven ustedes esto, digamos, hablando de la cercanía con el ciudadano, que hoy no tiene todavía una mejoría de un problema enorme? Hoy tenemos el caso de esta chica médica que la tiraron. ¿Cómo les llega a ustedes esta realidad hoy de indefensión del ciudadano? Esto nos llega de una manera que me parece les llega a cualquier ciudadano que tenga una sensibilidad básica y que entienda que uno lo que necesita en una sociedad es vivir en paz, ¿no? Y poder andar por la calle sin esos terrores o esos miedos que tiene muchísima gente, y además en determinados lugares con más intensidad aún, ¿no? Y además en lo personal, a cada uno de nosotros, digamos, somos personas que estamos, creo yo, involucradas en la cosa pública porque nos interesa el servicio público. Entonces es muy frustrante no poder todavía con esas cosas, ¿no? A pesar de que vamos poco tiempo, pero igual siempre es una preocupación, ¿no? Enorme y un dolor enorme. Y digamos, y nosotros estamos peleando mucho contra el delito organizado, y de hecho ha crecido mucho la lucha y el combate contra el narcotráfico, y se notan, digamos, cosas que son bien claras, de indicadores que han mejorado esa situación, pero todavía nos falta mucho el delito del estilo, claro, del asesinato, de la violación, de ese tipo de delitos que, si bien están involucrados con la droga, no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, se está trabajando en cada provincia, se está tratando de hacer acuerdos con los ministerios de seguridad de cada provincia, se está trabajando en la justicia para que también la justicia sea mucho más contundente en estos casos, porque muchas veces lo que termina pasando es que el que mató o el que asesinó era alguien que tenía una condena pero salió antes de tiempo. Entonces, es doloroso, Nelson, y es un tema de enorme preocupación. Dentro de todos los temas que tenemos, yo diría que es uno de los temas mayoritariamente preocupantes, porque son esos temas en los cuales uno tiene que atacar un montón de variables, y la desesperación es que parece llevar tiempo eso, y mientras tanto van sucediendo los casos. Entonces hay como una angustia fuerte de tener que responder a eso y mientras tanto no poder, aunque uno haga cosas. Entonces, bueno, tal vez tendremos que fortalecer el trabajo conjunto con las provincias, tal vez tendremos que fortalecer y generar muchas más reuniones o mucho más trabajo con las localidades, porque también las localidades, por ejemplo, del conurbano, tienen sus secretarías de seguridad y de justicia, pero lo cierto es que es una preocupación, un dolor y también una acción, ¿no? Porque yo digo que la ministra de Seguridad que tenemos y el ministro de Justicia que tenemos, los dos son ministros muy comprometidos y se meten de cuerpo y alma, ¿no? El tiempo pasa y esto demuestra que además hay un problema sistémico. ¿Son conscientes de esto? Porque esto, más allá de lo que un ministro haga mejor o peor, hay todo un tema de jueces designados cuestionables, un sistema penitenciario que no funciona. Es decir, la política ha sido la responsable de esto. ¿Es consciente de que esta es una deuda que tiene? Absolutamente, absolutamente. Porque además nosotros veníamos trabajando ya este tema desde la oposición. En la Ciudad de Buenos Aires incluso también hicimos mucho esfuerzo por crear la Policía Metropolitana, por hacer que la Policía Metropolitana pudiera estar cerca de la gente y la gente pudiera disminuir esa angustia que tiene o ese terror que tiene cuando sale a la calle, sobre todo las personas mayores que tienen mucho miedo de salir a la calle. Entonces trabajamos muy de cerca el tema, nos ocupamos de ese tema, por eso que es una conciencia clara de que hay un problema sistémico, como yo le decía, y que no tiene que ver solo con tener más policía o tener, no sé, más armas o tener más equipamiento. Tiene que ver con todo, con la justicia, con la cuestión social. Con la cuestión social, bueno, digamos, que también es un tema enorme. Un elemento, y quería preguntarle qué evaluación hace el gobierno sobre necesidad de gestión. Cuando se ve el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner se hizo, su bastión fue el conurbano, el resto ganó
Cambiemos. Eso demuestra lo que está pasando allí. Cuando ustedes lo recuerden, hay un inframundo, ¿no? En muchos de estos lugares. ¿Qué nivel de, primero, no solamente conciencia, conocimiento, de desafío? Ahí está gran parte del 30% de pobres excluidos que tiene la Argentina. ¿Tiene el gobierno, en cuanto a cosas concretas que deben llegar ya? Bueno, yo creo que tenemos una enorme conciencia. De hecho, María Eugenia Vidal, si hay algo que, la gobernadora, si hay algo que ha hecho permanentemente, es esto de estar recorriendo los lugares, y no solo recorriéndolos un ratito, digamos, sino que todos los días sigue haciendo esto en el conurbano, básicamente, ¿no? Y nosotros acompañamos desde el Gobierno Nacional, no solo en la campaña, sino también en el día a día. Por ejemplo, hay un programa que usted lo conoce bien, que es un programa que se inició en la Ciudad de Buenos Aires, que se lo propuse yo a Mauricio en el 2009 aproximadamente, cuando ya habíamos comenzado la primera gestión, que se llama Hábitat, ¿no? Y que está dentro del área de vivienda. Pero que tiene que ver con esto de llegarle a estos lugares de... que usted llama inframundo, que son realmente de una indignidad impresionante. Las villas de emergencia son tremendas. Pero además son tremendas en la ciudad, en la provincia son mucho peores. Sí, no, en la provincia es mucho peor, pero además con problemáticas, por ejemplo, de que uno va y se encuentra con que hay muchos niñitos que tienen la edad como para poder estar hablando y hasta escribiendo, y no pueden hablar. O sea, saben muy poquitas palabras. En algunos casos solo digamos, han recibido algunas palabras si son de origen de pueblos originarios de su etnia o de su cultura. Y es impresionante el nivel de desacople que tienen con el resto de la sociedad, digamos, porque algunos, digamos, hay que ir a buscarlos para que puedan ir a la escuela, acompañarlos todo el tiempo. Entonces, con este programa, ¿qué estamos haciendo? Con la gobernadora, y lo estamos haciendo en todo el país, en los lugares más pobres, los hemos georreferenciado, tenemos alrededor de 4.500 de estos lugares en todo el país. Y hoy estamos en 500 ya con obras digamos, de cloaca, agua potable, cordón cuneta, luminaria, un área de seguridad, un área de mejora de las escuelas. Y además, una vez que se hace toda esa infraestructura, que se convierte ese lugar en un barrio razonable y digamos, y no en un lugar de indignidad, entonces sí aparece todo el gobierno nacional y provincial con la educación, la cultura, la seguridad, la salud. Y vamos específicamente a ese lugar tratando de generar un impacto en esa población. Hoy lo estamos haciendo en 500 lugares del país, y sobre todo en el conurbano. Hay mucho trabajo en el conurbano de este programa de Hábitat, que además lo está haciendo toda América Latina. Y creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer eso, porque la verdad es que todos los gobernadores lo piden desesperadamente, ¿no? Y creo que ese es un buen programa para llegar con todo. La última, y por supuesto esto tiene que ver con además un conocimiento personal previo suyo. ¿Le inquieta al gobierno que el Papa no venga a la Argentina? Yo no sé si al gobierno, porque no es un tema en el cual, digamos, por lo menos yo no he estado presente en reuniones de todos los días de coordinación. ¿Y a usted, que fue una persona cercana? A mí yo siempre digo que me hubiera encantado que él viniera, ¿no? Y no puedo mentir. ¿Qué voy a decir? No, bueno, él sabe que... Digo, si a mí me preguntan, ¿te hubiera gustado, le hubiera gustado? Sí, claro que me hubiera gustado, y me gustaría todavía, obviamente, que viniera, incluso por él. Digo, es una cosa muy increíble, ¿no? Porque él se fue para el colegio cardenalicio y para la elección del Papa un día con una valijita, que yo me acuerdo que había estado una semana o 15 días antes con él, y me dijo, no, ahora me voy. Y yo decía, qué increíble, nunca más volvió. O sea, es una cosa también por la persona, ¿no? La persona Jorge Bergoglio. Pero bueno, son decisiones de él, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué cree? ¿Por qué cree que no vino? Si le tuvieran que preguntar o si tuviera la oportunidad de hablar con él. ¿Por qué cree que no? La verdad es que no tengo muy claro, no sé, Nelson, a veces pienso en algunas cosas, otras veces otras. Tengo la impresión de que él siempre tiene como un gran temor de terminar involucrado en cosas que no quiere involucrarse, pero no sé, la verdad que no sé, no tengo mucha idea. Nunca se lo pregunté tampoco. En algún momento se lo voy a preguntar. Y si lo tuviera hoy frente a él, ¿qué le diría? Y le diría que me encantaría que venga, me encantaría.
La verdad que me encantaría, sí, sería, me parece que se haría muy bien a mucha gente también, porque hay muchísima gente, digamos, fieles de la Iglesia Católica, que lo quieren, que lo admiran, que están emocionadísimos con tenerlo de Papa, y obviamente lo quieren agarrar como en toda América Latina, ¿no? Que fue impresionante las visitas que hizo. Así que sí, yo creo que todos queremos que venga. ¿A usted le gustaría hacerlo eso aquí? Obviamente, obviamente. Gabriela Michetti, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ojalá venga un tiempo político de acuerdos. Hoy se lo decía a Juan Manuel Ortubey. Los 34 años de democracia argentina demuestran que la Argentina no ha podido avanzar porque efectivamente cada uno gobernó pensando que tenía la verdad. Sí, Ojalá esto cambie de verdad para este gobierno y para los que vayan a suceder de otro signo a Cambiemos, que nunca será poder eterno. Si usted ¿no? me deja 30 segundos, yo digo, estos 30 y pico de años nos han servido para consolidar un sistema de gobierno que es la democracia, ¿no es cierto? Elegimos libremente a nuestras autoridades, pero nosotros necesitamos desesperadamente la otra parte, que es la prosperidad. La Argentina necesita la prosperidad, y la prosperidad se logra si nos ponemos todos de acuerdo en estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Ya vamos a estar con el tema de la inseguridad y, por supuesto, el tema de la economía. El caso de Abril Bogado, la chica de 12 años que fue asesinada en el fin de semana cuando volvía con sus padres de un casamiento, pone otra vez de manifiesto toda la problemática de la inseguridad y lo que expone desde el punto de vista de las falencias del Estado en forma sistémica, fundamentalmente el de la justicia. Diana Cohen-Agres y Matías Bañeto vienen trabajando muy fuertemente en estos hechos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Es una historia repetida, de nunca acabar. Es dolorosa, repetida, y por eso yo creo que tanto a Diana y a todos nosotros en nuestras asociaciones lo que nos pasa es que no podemos decir que nos sorprendió, porque desgraciadamente esto lo vemos a diario. Lo que pasa que son algunos los casos que llegan a los medios de comunicación y se pone otra vez el debate, ¿no? Que dura desgraciadamente 2 o 3 días y después nos olvidamos. Esto a lo largo y a lo ancho del país es continuamente. Hay jueces como Villafañe, como lo hemos vivido con Axel López, como lo hemos vivido con Rossi y un montón más, ¿no? Y es muy triste porque uno dice, bueno, ¿cuántas familias argentinas más destruidas necesitamos para hacer un cambio profundo de nuestro sistema judicial, ¿no? Diana, ustedes tienen idea, esto es muy importante, ¿no? Porque para la gente a veces se transforma en algo episódico. ¿Esto es algo episódico, numerosamente episódico, o es algo sistémico que enfrentamos como problemática que nos da la justicia? Indudablemente es algo sistémico, porque ya desde el corpus jurídico que tenemos y la aplicación que se hace de ese corpus jurídico da lugar a este tipo de situaciones. Yo a veces señalo ciertas incongruencias precisamente que hay incluso dentro de la norma. Usted fíjese, Nelson, por un lado se habla de la reinserción. Entonces la reinserción y la rehabilitación supone que el preso tiene que cumplir ciertos objetivos. Ahora, por otro lado, las penas son temporales. Esto significa que cuando se dicta la sentencia se dice, bueno, va a estar 5, 10, 15 o 20 años. En general, por un homicidio, por lo general son 5 años que cumplen. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que se cumple la pena o la pena se agota y el preso no se rehabilitó, entonces lo tienen que largar igual. Entonces el objetivo es la rehabilitación para que pueda reinsertarse en la sociedad. Y esa persona no se rehabilita. Entonces lo largan. Entonces lo que hay que modificar es lo que se llaman penas temporales en la Argentina,
que en otros países del mundo, nosotros que siempre hablamos de Europa, bueno, en este caso, tanto en Italia como en Francia, como en Alemania, existe lo que se llama pena permanente revisable. Eso significa que se le dan 10 años, a los 10 años es evaluado por un conjunto de peritos y el juez decide si puede salir liberado o no. Y en caso de que no esté en condiciones, esa persona se queda y a los 5 años, supóngase usted, es de nuevo evaluado. En realidad acá en la Argentina esto se llama reclusión por tiempo indeterminado y el único que lo tiene hasta ahora es Robledo Puch. Por eso siempre dicen, bueno, en algún momento vamos a tener que largarlo. Y sin embargo, en otros países del mundo es la práctica usual. Ahora hay una realidad que no podemos ya dejar de nombrar, que yo considero que también hay mucha hipocresía cuando se hablan de estos temas. Cuando se plantea esto que dice Diana, generalmente escuchamos a muchos funcionarios y demás que hablan que somos fachos, que hablamos del dolor, que hablamos desde la venganza. Y la realidad que yo creo que hoy en la Argentina no hay un solo ciudadano argentino que no está pidiendo justicia de esta forma. O sea, cuando vos tenés un caso de reincidencia que ya pasó 3 veces por un proceso y 3 veces vuelve a matar, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el horror de hablar de una prisión perpetua? ¿Por qué hay tanto pánico de hablar de eso? Si en realidad la prisión perpetua la están aplicando con todos los ciudadanos de bien en la Argentina, estos jueces, ¿no? Estos jueces que matan con sus firmas, con una impunidad absoluta, porque eso es otro tema que creo que hay que rever en la Argentina, porque no tienen ningún tipo de castigo, Nelson. Ellos hablan de un error, y esta gente con un error está matando vidas, o sea, son vidas el error que cometen. Entonces no puede ser tan impunemente que se manejen. Y a mí me gustaría también aclarar algo. Esta semana hemos todos hablado y puesto el ojo en Villafañe, pero hay un tema mucho más preocupante, que es un tribunal de alzada, la Cámara que también avaló ese fallo. O sea, ahí vuelvo al comienzo de la nota, de un tema de ideología, de un tema de cultura desde las universidades, cómo se prepara a toda esta gente, que desgraciadamente tenemos que admitir que fue el gran trabajo que llevó el doctor Zaffaroni de inculcar esta teoría desde las universidades, ¿no? Pero no es el único, porque también hay toda una corriente del derecho que no necesariamente es zaffaroniano, que te dicen, cuando vos decís algo, bueno, el juez no puede hacer futurología. Pero esto es como el famoso dicho, ¿no? Si algo tiene una cola que se mueve, tiene 4 patas y dice guau guau, es un perro. Acá es lo mismo. Perdón, no puede hacer futurología, pero una persona que ya estuvo 3, 4 veces preso, esa persona tiene que quedar adentro, porque precisamente no puede hacer futurología, pero sí mirar su historia de vida. Pero aparte hablamos de jueces que son tan reincidentes como los propios asesinos que liberan. Pero por supuesto. Sí, porque no es la primera vez que desestima un informe que le advierten, y para eso es un juez de ejecución, para también aplicar la lógica. Pero además, ¿sabés cuál es el peligro del juez? Numéricamente, una persona que queda suelta es esa persona que queda suelta. En cambio, el juez se reproduce. ¿Por qué? Porque todos los días libera gente. Entonces, es más peligroso un juez en la Argentina hoy que un asesino. Sí, es muy triste, pero es la verdad, ¿no? Ojalá todo este trabajo, yo tengo la esperanza porque creo que igual estamos logrando un cambio. Estos 2 últimos años particularmente creo que hemos dado un paso importante, que fue hacer visible a la víctima. La víctima era completamente invisible en los procesos y eso creo que se está notando ese cambio. Es muy lento, va a llevar muchos años este cambio de paradigma. Esto que también hemos logrado este año, Diana, en el Congreso, de modificar la ley de ejecución, de que para los delitos graves, que ahora creo que lo está copiando la gobernadora Vidal en la provincia, ¿no? Que no van a poder acceder a los beneficios. Bueno, esto muchos hoy me preguntaban, y estos días, ¿qué pasó? ¿Por qué no se aplicó? La realidad es que todo lo que es en leyes y en justicia no es retroactivo. Entonces, del momento que se sanciona la ley, eso va a afectar a los futuros condenados. Claro, pero vos fíjate, esa es una de las cosas que yo estoy discutiendo en este momento. Con la ley penal más benigna, pues ahí sí tenés una especie de retroactividad. ¿Por qué? Porque si una persona fue condenada a 15 años y después cambia la ley y entonces es penal con 10, derecho, que en realidad ¿por qué se hizo eso? Porque originalmente se suponía que si cambiaban las costumbres, entonces ya un acto no era censurado por la sociedad y tampoco tenía que ser penado. Pero el homicidio sigue siendo un acto censurado y penado también legalmente. Entonces, yo no entiendo por qué se tienen que acoger a la ley penal más benigna cuando se trata de un homicida.
cuando precisamente no hay una vuelta atrás. Ahora hay una realidad que también todo esto que estamos llevando adelante tampoco nos correspondería a nosotros hacerlo, ¿no? Uno no puede entender muchas veces cómo tenemos que estar hablando continuamente de esto cuando estamos hablando de que se tendría que haber dado en forma natural, ¿no? Porque si a vos te matan un ser querido, uno no está pidiendo, porque a ninguno de nosotros nos han escuchado nunca hablar de pena de muerte, ni un castigo. No, estamos pidiendo una justicia justa, ni más ni menos. O sea, y eso creo que no es ni ser facho, ni hablar desde la venganza, nada más, uno pide justicia. Yo siempre le digo a todo el mundo, pónganse un segundo de este lado. Si a ustedes le matan un hijo y ves como le ha pasado al papá y a la mamá de Abril ahora, que te maten a tu hija delante de tu cara, ¿cómo vos entendés, cómo le explicás a ese padre hoy que había informes que advertían, o cómo puede entender ese hombre este sistema nefasto que tenemos en la Argentina? Es verdaderamente muy doloroso. Lo que pasa es que el papá de Abril no va a hacer nada, pero no es casual que lo que subió en la Argentina en los últimos años, según lo indica el mapa del delito, es la venganza privada, la justicia por mano propia. ¿Y por qué? Porque en ciertos segmentos no se espera que se haga justicia. Entonces directamente me matan a mi hermano, yo voy a salir a matar. Y entonces estamos en una espiral ascendente de violencia, que además está atravesando a toda la sociedad de a poco. Nosotros con la Asociación Madres del Dolor hablamos con el ministro Ferrari y vamos a presentar el juicio político a Ferrari. A Villafañe. A Villafañe, perdón. Sí, sí. A Villafañe la semana que viene. Lo vamos a intentar como lo intentamos con Axel López, bueno, que Diana también estuvo. Lo intentaremos, ¿no? Esperemos que todo esto empiece a cambiar, que estos jueces piensen más de una vez, y creo que algo muy importante que también me gustaría remarcar es la participación de la víctima en la ejecución penal. Yo creo que si los jueces tienen que tener a la víctima y citarla antes de liberar un preso, no les va a ser tan fácil firmar. De todas maneras, bueno, podemos hacerlo en conjunto porque también pensamos hacer lo mismo desde UCIME. Y la verdad que estamos trabajando y bueno, eso necesitamos realmente el apoyo de la sociedad y sobre todo ustedes los periodistas, que son los que nos dan estos lugares. A los dos muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los convocamos porque ya de abril hablamos mucho. El desafío para la Argentina es que no haya más abriles, más casos abriles en la Argentina. Y para esto va a haber que desarrollar un trabajo enorme. Por eso los queríamos escuchar a Diana y a Matías. Cuando volvamos estamos con Dante Sica, el tema de la economía. Economía, Dante Sica, un hombre reconocido en el ámbito de la consulta y el accionar económico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. Estas reformas del gobierno, primero, usted las ve, usted además es un hombre que pasó por la función, ¿las ve factibles en qué grado? Y segundo, ¿significan o representan el camino correcto en el cual la Argentina podrá atraer las inversiones que necesita desesperadamente? Sí, yo creo, empiezo por la segunda parte. Creo que el paquete de reformas que el gobierno ha planteado, ¿no? Creo que, te diría, el camino que abrió el gobierno el lunes pasado en la reunión del CCK, donde comenzó esta etapa de reformas graduales, en donde puso el acento en los temas que hacen a la reforma tributaria y el mercado laboral, por lo menos desde el punto de vista económico, son importantes porque van al corazón, a destrabar el corazón de los temas que de alguna manera impidieron un crecimiento sostenido de la Argentina en los últimos años, en especial del tema de la inversión. Y segunda parte, el hecho de que el gobierno mismo esté planteando una posición de negociación con las provincias, que hay una especie de poder compartido en términos de esta negociación, permite que sea un proceso gradual. O sea, esta no va a ser la reforma tributaria, quizás esta no sea la reforma del mercado laboral, pero claramente es una reforma que nos acerca, elimina distorsiones, que tiene una mirada pro inversiones, que tiene una mirada pro empleo, tema central de la mesa de debate de la economía argentina, y que creo que en la medida que se vaya consolidando puede dar camino a correcciones y reformas posteriores a partir de dentro de 2 o 3 años. Algunas cosas puntuales. El tema de la reforma laboral, todos los técnicos dicen convenios de hace 40 años están desfasados, pero la experiencia en los 90 dejó un sabor amargo. Es decir, hubo modificaciones en pos de una supuesta modernización que, lejos de generar trabajo, generaron la catástrofe que se generó. Ese temor, hoy el sindicalismo lo esgrime. ¿Tiene asidero? ¿Usted ve cosas diferentes a aquellas
otras que traen este mal recuerdo? Yo diría dos cuestiones ahí. La primera es, claramente el mercado laboral es el principal problema que tiene la economía argentina, porque cuando usted mira, casi el 50% del empleo privado en Argentina está en relación precaria. O tenemos casi 2,5 millones de personas en el desempleo informal, cuentapropistas y solo 6 millones de empleados formales. Entonces, claramente hay que discutir el mercado de trabajo porque ha dejado excluido a gran parte de los argentinos de cuestiones que hacen a la previsión social, cuestiones que hacen a la salud. Si quiere, las reformas de los 90 no fueron acompañadas por otras reformas y fueron incompletas. Si uno mira la propuesta que está haciendo el gobierno ahora, atiende a las cuestiones que hacen al corazón de las restricciones que han impedido la creación de empleo genuino y sostenible. Temas que hacen a los costos extralaborales. Usted piense que de lo que el empresario, de lo que paga, lo que le cuesta a un trabajador, solamente 2/3 partes va al bolsillo del trabajador. Un tercio son mayores costos por juicios laborales, mayores costos por ausentismo, mayores costos por cuestiones de aportes patronales para financiar parte del sistema. Entonces creo que hay que trabajar mucho ahí para bajar, porque si no vamos a tener, como tenemos en muchos sectores, que el empresario se queja porque el costo laboral es alto para poder competir y el trabajador gana menos de la línea de la pobreza como para poder mantenerse. Entonces, creo que de alguna manera atiende estos temas que hacen a estas restricciones. ¿Cómo ve usted hoy al empresariado consciente de que tiene la responsabilidad que cuando esa modificación llegue, deberá actuar para generar beneficio y no para aprovecharse en perjuicio de los trabajadores? A ver, siempre uno va a encontrar algunos oportunistas, ¿no?, que de alguna manera no lo aprovechen. Pero si uno mira el paquete en términos de las reformas que son proinversión, porque, insisto, mejoran mucho la eficiencia, en especial la rebaja del impuesto a las ganancias para la inversión. El tema del blanqueo previsional para poder incorporar trabajadores que estaban en negro, acompañados con esta reforma, realmente mejoran mucho lo que nosotros decimos en economía, la hoja del balance de los proyectos de inversión. Y esto debería disparar en los próximos 2 años una aceleración en términos de inversiones, en especial en sectores donde en estos últimos años no lo hemos visto, sectores como alimentos, transables, y en especial en el sector industrial, que ha estado más rezagado en esta reforma. Insisto, creo que muchas veces hubo muchos sectores empresariales que le diría que hasta octubre estaban esperando a ver qué pasaba con el gobierno, porque quizás tenían desconfianza si el gobierno podía mantener el rumbo económico. Creo que esta confirmación y el avance de este marco de negociación en estas reformas va a acelerar procesos de inversión en Argentina. Una línea sobre la reforma tributaria con las provincias. Yo creo que lo más importante es que cuando uno mira la lista de temas, reforma tributaria, ley de responsabilidad fiscal, la discusión del impuesto al cheque, el fondo del conurbano morense, en el fondo lo que está haciendo el gobierno, yo le diría que desde la vuelta de la democracia hasta ahora, es rediscutir el marco federal entre las provincias y la nación, que se había deteriorado fuertemente en los últimos 20 años. Entonces, creo que es una buena negociación, o es una negociación justa. El gobierno está resignando recursos en materia de impuestos a las ganancias. Las provincias están de alguna manera también mejorando la forma en la cual reciben. Antes era mucho más discrecional, ahora es mucho más automática. Se está reparando una injusticia que tiene la provincia de Buenos Aires, arrastrando una discriminación de los últimos 30 años. Y le diría que la idea de que Nación compense cierto desbalance que puede haber en algunas provincias, creo que es una muy buena, yo le diría, propuesta, en la cual no veo muchas cuestiones que puedan hacerla fracasar. Quizás habrá que discutir un poco la letra chica, pero claramente me parece que es un muy buen paso en poder volver a tener un federalismo fiscal que exprese los intereses federales de cada una de las provincias. 2 preguntas finales. La primera, obviamente el tema de la inflación preocupa, ¿no es cierto? Sí. El Banco Central acaba de licitar las letras 28%. ¿La inflación del año que viene cómo la proyecta usted? Yo le diría, la inflación viene en baja, pero hay un núcleo de resistencia todavía duro, esta idea de querer llegar a una inflación núcleo a fin de año del 1%. Hay todavía algunas cuestiones de inercia inflacionaria, de expectativas, acuerdos salariales que se han firmado este año, que todavía, ¿no? Exactamente, y las tarifas, digo, están empujando un poco un índice un poco más alto. Yo no creo que se detenga el proceso de desinflación.
Lo que pasa es que va a ser un poco más alto de lo que el gobierno estaba esperando. Si la inflación estimada para el gobierno para el año 2018 estaba pensado en alrededor del 12%, hoy le diría que el mercado está esperando mucho más, 16% que 12%. Y yo hasta le diría, fíjese en la negociación de Aerolíneas Argentinas, está en línea con esta mirada. Fíjese que Aerolíneas está ofreciendo 16 más cláusula gatillo, con lo cual, de alguna manera me parece que la inflación, el proceso sigue un poco más lento de lo esperado, pero forma parte también de esta normalización del fuerte desequilibrio que veníamos trayendo. Ya está casi por sí o por no. Usted es un hombre que viaja mucho a Brasil, pero está muy en contacto con los operadores internacionales, ¿no? El gobierno dice... es un momento de gran oportunidad para invertir en la Argentina, ¿es así? Es así, cuando uno mira, hoy Argentina ha bajado muy fuertemente el riesgo macroeconómico en términos de que las variables se disparen y por otro lado ha bajado mucho el riesgo institucional, Nelson. El hecho de que se haya confirmado tanto en agosto como octubre este espaldarazo que ha tenido el gobierno electoral, que confirma la posibilidad de un proceso de reformas, baja el riesgo institucional, baja el riesgo macroeconómico y hace que los proyectos sean mucho más rentables. Usted piense que hasta el año pasado muchas casas matrices de empresas multinacionales le exigían rentabilidades a los proyectos en Argentina por arriba del 15-20%, cuando a lo mejor en Perú o en Chile estaban pidiendo 7-8%. Claro. Esto ha bajado y esto va a disparar fuertemente las inversiones. Sí, que muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Bien, quiero compartir con ustedes esta reflexión final, que tiene que ver con la justicia, de esto venimos hablando. Hay una realidad muy clara que hoy la Argentina tiene. Esta justicia, así como está, y esto no significa que no haya jueces honestos, fiscales honestos, el sistema, así como está, no nos sirve. No nos sirve en casos dramáticos, dolorosos, irreparables, como el de esta chiquita Abril, o el de Micaela García en Entre Ríos, y no nos sirve tampoco, más allá de esta primavera de actividad judicial, en los casos de la corrupción. Los debidos, los vudú, no sé qué pasará con Cristina, es decir, que deben estar presos, pero por supuesto, tienen que estar presos con juicios terminados. Pero no nos sirve cuando llegan a estos juicios después de causas de debido que tienen 5 años, Escanca, 13 años, los de vudú, 5 años, no nos sirven. Porque sí, los vamos a ver presos, condenados a estos individuos y por supuesto con el debido respeto a todos sus derechos y garantías, no lo que ocurrió el viernes con vudú, que fue abominable desde el punto de vista de las formas. Decía, los vamos a ver presos seguramente, a vudú, a debido y demás, pero el daño que produjeron es inconmensurable, no solamente por la plata que nos robaron, sino fundamentalmente por el atraso en el cual sumieron al país, por la cultura de corrupción que instalaron en el país. Y eso no lo arregla ningún fallo judicial. Por eso debemos cambiar el sistema. La justicia, cuando es lenta, no es justicia. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.